Bueno, Spire, la premisa es que existe una ciudad descomunal, una ciudad de origen desconocido que se levanta como una torre titánica, desde el suelo hasta las nubes, se pierde de vista, y también se hunde en las profundidades, en la suboscuridad, en un millar de cavernas, de cuevas, de sistemas de túneles prácticamente desconocidos, y en el fondo de todo ese complejo, de esa ciudad, pues como digo, titánica, hay un lugar que se llama el corazón de Spire, que es una rotura de la realidad, es un lugar por donde las fuerzas de la magia ocultista, lo sobrenatural, se filtran en el mundo, nadie conoce tampoco su origen, y eso le va a dar forma a muchas de las cosas que suceden en esta ciudad. Bueno, pues en esta ciudad que se llama Spire, hasta hace 200 años vivían los Drows, los elfos oscuros. Pero os pediría que nos olvidáramos de ese concepto, de ese arquetipo de elfo oscuro que nos viene de Dungeons and Dragons, de quinta edición, y vayamos un poco más a lo que son los elfos de la mitología nórdica. Estos Drows comparten evidentemente puntos en común con ese arquetipo. No soporta la luz del sol, fueron maldecidos hace mucho tiempo y apartados de la raza de los elfos, pero aparte de eso forman una sociedad que no está regida por ese tipo de religión, llevan a cabo, diríamos, una sociedad más normal. Bueno, esto era así hasta hace 200 años. En Spire se había desarrollado una sociedad de los Drow, de los elfos oscuros, gobernados por la casa de Destera. No era ni mucho menos el único lugar donde vivían los Drows. Cerca de Spire hay un lugar llamado las Naciones Acentrales. De allí vienen los Drows, ¿de acuerdo? Allí continúan a día de hoy, existen sus sociedades, sus ciudades, están totalmente inmersas en una guerra civil que está destrozando a lo que queda de la raza de los Drow. Bueno, pues hace 200 años llegó un ejército desconocido a Spire. No exactamente desconocido, se trataba de los elfos del norte, de los altos elfos, los Aelfirs. Esos altos elfos que mucho tiempo atrás habían maldecido a los Drows, los habían separado de su raza y los habían condenado a esa vida en la oscuridad, alejados del sol. Los Aelfirs tomaron la ciudad, pasaron a la población de Drow a cuchillo, pintaron las calles de rojo y se convirtieron en los nuevos señores de Spire. Y estos Aelfirs no son buenas personas ni mucho menos, carecen de moral, practican una ética que está totalmente volcada hacia el autoplacer, el gusto propio, no tienen ningún tipo de capacidad para sentir emociones negativas que podrían hacerles empatizar con otras razas, están por encima de todo. No sienten vergüenza, no sienten pena, no sienten ningún tipo de remordimiento por nada de lo que hagan. Y desde entonces hasta ahora los Aelfirs han gobernado la ciudad. Se han instalado en la parte superior de la torre, en un barrio que se llama Amarant. Allí, con su hechicería y su magia, que es lo que les permitió conquistar la ciudad, se han traído el norte, se han traído el hielo, el frío. Han construido sus palacios de hielo, sus grandes mansiones, en un ambiente totalmente ajeno a lo que era Spire. Y por debajo de ellos, en toda la torre y en todas esas cavernas inmensas, siguen viviendo los Drows. Estos Drows ya no son en su mayor parte los que vivían cuando llegaron los Aelfirs, porque en su mayor parte fueron exterminados. Son sobre todo inmigrantes e hijos de inmigrantes que han ido llegando a la ciudad desde esa guerra civil que hay en los reinos de los Drows. Y los Aelfirs, que son magníficos, que son benévolos, según ellos mismos se ven, les permiten vivir en la que fue su ciudad, pero no gratis. Todo Drow que vive en Spire está obligado a prestar 4 años de servicio a un señor o a una señora de los Aelfirs. Y durante ese periodo, que se conoce como sometimiento, que ahora lo veremos en vuestras fichas de personaje, los obligaron a hacer lo que les pareció oportuno. A muchos los enviaron a la guerra, los enviaron contra los Gnolls de Lejana Nuyab, a otros los obligaron a servir en los campos de trabajo para conseguir comida, en las fábricas, en su personal de servicio. Y durante ese tiempo les podían hacer prácticamente cualquier cosa. Los Drows abandonan el sometimiento después de esos 4 años, totalmente rotos en su mayoría, totalmente ya sometidos ideológicamente a lo que es el gobierno de los Aelfirs. Y después, en el día a día, esa ciudad que continúa viviendo, continúa respirando, los Drows continúan teniendo sus clases sociales, sus trabajos, una apariencia de normalidad. Están rotos. No pueden hacer absolutamente nada que no esté permitido por los Aelfirs. No pueden ni siquiera practicar su religión tradicional
no pueden intentar conseguir más de lo que sus amos les permiten, y hay una apariencia de libertad que en realidad es un sometimiento mucho peor que una esclavitud directamente impuesta. Esa es la premisa del juego, una sociedad totalmente sometida. Pero claro, siempre hay algún iluminado, siempre hay alguien que piensa que las cosas se pueden arreglar. ¿Recordáis que dijimos que la religión de los Drow había sido prohibida en gran parte? Los Drow adoraban sobre todo a la luna, en su forma de lo que ellos llaman el Damnau. El Damnau es una trinidad del lado luminoso de la luna, el lado oculto y la luna roja, la luna de sangre. Los Aelfir prohibieron dos de esos cultos, el de Nuestra Señora Oculta, que es el lado oscuro de la luna, y el de la luna roja de sangre. Prohibieron el culto del hombre y el de Lecolé. Nada más que dejaron que los Drows reverencien a nuestra gloriosa dama, que es el lado luminoso de la luna, que es una religión que está prácticamente sometida a los dictados de los Aelfir. Bueno, pues estos Drows, hay muchos que están ya hartos, que ya no aguantan más el gobierno de los Aelfir, pero están siempre con la boca cerrada, menos unos cuantos, un puñado, muy poquitos, que se han organizado en una, ¿cómo llamarlo? No es una secta, no es una religión, aunque se llame el Ministerio de Nuestra Señora Oculta. Es un grupo político, es un grupo de disidentes que buscan conseguir que el gobierno de la ciudad caiga, que los Aelfir sean derrotados y que los Drow vuelvan a recuperar la ciudad. Es algo quijotesco, es casi imposible. Y ellos mismos lo saben. Y sin embargo están dispuestos a dar su vida para ir avanzando paso a paso en ese objetivo. Y no es nada sencillo, porque estos Drow revolucionarios, estos ministros de Nuestra Señora Oculta, se enfrentan no solamente al gobierno de los Aelfir, sino que se enfrentan a toda una estructura social y toda una ciudad que se ha acomodado a ese gobierno y que consideran que son ellos, los Drow del ministerio, los que son peligrosos, los que pueden hacer que los maten a todos. Son gente subversiva, son gente que con sus actividades atrae la ira de los Aelfir. Así que en la actividad revolucionaria de estos elfos os vais a encontrar con que el enemigo no va a ser siempre un alto elfo, un Aelfir, sino que en la mayoría de los casos van a ser esas propias personas a las que intentáis liberar. La guardia de la ciudad son Drows, la mayor parte de los capataces de las fábricas que maltratan a sus trabajadores son Drows, los chivatos son Drows. Así que tenéis que tener en cuenta que todo lo que se haga en la ciudad tiene consecuencias, porque aquí nadie piensa que es el malo. Los Aelfir piensan que son los buenos, esos Drows arribistas piensan que son los buenos, y por supuesto vosotros sois los buenos. ¿Alguna duda, algo que os venga a la cabeza, algo sobre la ambientación? Vale. Como os digo, es una ambientación muy grande, muy extensa, en la cual no nos podemos meter demasiado, sino simplemente durante la partida iremos dando pinceladas de lo que hay en esa ciudad. El objetivo es ese, conseguir hacer cambios en la ciudad, conseguir que las cosas vayan un poquito mejor para los Drows. Será muy sencillo meter la pata, las cosas serán difíciles. Aquí las cosas siempre son cuesta arriba, con lo cual los cambios no tienen por qué terminar siendo a bien, pueden ser a peor. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema. Vamos a abrir cualquiera de las hojas de personaje que tengo por aquí. Pues mira, por ejemplo, esta del juramentado. Y así vemos un poquito las características y hablamos de las mecánicas. Bueno, veis que primero tenemos el nombre por supuesto ya cuando estemos en partida, si queréis pues lo podéis cambiar, no hay más problema. Y luego tenemos el sometimiento. El sometimiento cuando creamos un personaje es lo primero que vamos a elegir, que fue a qué se dedicó, o mejor dicho, a qué lo dedicaron durante esos 4 años que prestó sometimiento. En este caso es cazador. En Spire, a esto lo que se refiere es que tu señora Aelfir te utilizaba para cazar bestias por la ciudad. Hay muchas zonas de la ciudad en las que se producen avistamientos y presencia de criaturas realmente peligrosas, desde ghouls hasta engendros que surgen del corazón, y también para cazar personas. Los Aelfir se entretienen de formas muy extrañas y entre ellos el asesinato, por simple diversión, pues es una práctica de lo más habitual. Bien, cuando tenemos ese trasfondo, ese sometimiento, nos va a otorgar normalmente unas habilidades
y unos dominios. Si veis que debajo pues tenemos dos columnas, ¿no? Habilidades y dominio. Bien. Las habilidades, como veis, son categorías bastante amplias, ¿no? Autoexplicativas, no hay por qué entrar en ellas demasiado. Siempre que queréis usar una habilidad, que ahora veremos cómo es la mecánica, si lográis que lo que queréis hacer lo encajemos en una de las habilidades, pues perfecto, ya tendréis la habilidad que necesitamos para esto. Aunque muchas veces quien dirige lo plantea, siempre podemos negociar un poco para intentar redondear el tema. Y me gustaría entrar con más profundidad en la de la derecha, los dominios, que no sé por qué a este pobre desgraciado no se le han apuntado los suyos. Los suyos que son, si no recuerdo mal, baja sociedad y crimen. Los dominios son categorías muy amplias, que engloban todo el conocimiento relacionado con su título. Por ejemplo, este tiene el dominio crimen. En esta categoría entra todo lo relacionado con el crimen. Saber qué barrios están volcados en el crimen, saber cómo se comportan las personas que se dedican a este tipo de actividades, cómo luchan, cómo piensan, qué etiqueta tienes que observar tú cuando tratas con ellos para intentar que no te maten directamente, conocimiento de las organizaciones que se dedican a estos menesteres, cómo moverte por esas calles del barrio y, como decía, cómo luchar contra ellos, porque conoces sus maneras de luchar. Pues sabes, por ejemplo, que un matón de la hilera roja, pues lo más probable es que lleve un cuchillo escondido en tal sitio, o que se mueva de tal manera, o que en ese callejón lo más probable es que te vayan a tender una emboscada. Te sitúas. Esto es el conocimiento del entorno en el que se encuentra el personaje. Y la habilidad es su conocimiento directo de la acción que quieres realizar. Así que cuando digamos de realizar una acción, vamos a hacer tirada. La tirada la vamos a usar con dados de 10 y haremos una pequeña reserva que se va a basar en lo siguiente. Tenemos siempre un primer dado, un dado de 10, que ese va a ser nuestro, tengamos o no tengamos todo lo que viene después. Y empezamos a sumar dados a la reserva. Si tenéis la habilidad que nos hace falta para esa tirada, sumamos un segundo dado de 10. Si tenéis el dominio que nos hace falta para la tirada, sumamos el tercer dado de 10. Y si conseguimos maestría, que ahora os diré lo que es, sumamos el cuarto dado de 10. Máximo tamaño de la reserva, 4. Con lo cual yo os diré, por ejemplo, pues mira, para perseguir a este tipo que se está escapando por los callejones de aquí del Portajo Azul, por dejar algo, spoiler, pues la tirada va a ser de perseguir más comercio, porque el Portajo Azul es un barrio de comercio, tienes que conocerlo para moverte por allí, etcétera. Pues comprobamos, ¿tengo perseguir? En este caso, lo tengo. ¿Tengo comercio? No. Pues entonces tengo mi dado básico, el dado de habilidad, no tengo el de dominio. 2 dados. Y de momento no tenemos maestría. Tiramos y buscamos el dado que tenga el resultado más alto. Y ese resultado lo vamos a comparar en una tablita, que ahora después os pasaré, donde veremos que nos movemos desde la pifia hasta el crítico. Y según ese resultado que obtengamos, vamos a recibir o no una cantidad de estrés. Cuanto más alto sea el resultado, mejor nos van a salir las cosas por principio. Pero eso no quiere decir que no recibamos estrés. De hecho, habrá muchas tiradas y muchas habilidades que cuando las usemos automáticamente nos generen estrés. ¿Y por qué hablo tanto del estrés? Porque es la medida del perjuicio, del daño, de las cosas que van saliendo mal, que se acumulan sobre vuestro personaje. Aquí no vamos a tener un contador de puntos de vida, no vamos a estar, digamos, descontando puntos de un sitio o de otro, sino que simplemente vamos a ir cargando cada vez al personaje con más estrés hasta que reviente. Tenemos una serie de resistencias que, si miramos abajo en la hoja, vemos que tenemos sangre, mente, plata, sombra, reputación y una última que veremos después en combate, que es armadura. Cada una de estas resistencias se refiere a un aspecto de tu personaje. Sangre es todo lo relativo a tu cuerpo, mente es todo lo relativo a tu salud mental, plata es tu patrimonio, tu capacidad económica, sombra es tu tapadera, que es muy importante porque los agentes tienen una doble vida, tienen su vida normal como Drow, con su trabajo, su familia, sus amigos, y luego tienen su vida como agente. Cada vez que se hace algo que te puede poner al descubierto, tu resistencia de sombra va sufriendo estrés. Y por último, reputación, que es tu posición en esa vida normal, en esa vida, digamos, de tapadera, en el grupo al que tú perteneces, que veremos también después
cuáles son vuestros grupos. Bueno, pues pongamos que hacemos una tirada, nos sale mal, acumulamos estrés, ha sido una tirada de combate y decimos, bueno, pues se hace una tirada con un dado y decimos, bueno, pues en sangre te apuntas 5 puntos de estrés. Normalmente no voy a decir la cantidad de estrés que acumuláis, la voy a ir apuntando yo y lo vamos a describir narrativamente. Cuanto peor os encontréis, pues la narración será cada vez más cruda para el personaje. Cuando se recibe estrés, yo hago una tirada para comprobar si ese estrés revienta. Si revienta, que es si en mi tirada de un dado de 10 saco menos del total del estrés que tenéis acumulado en todas las resistencias, si saco eso, saco menos, se produce una consecuencia. Y las consecuencias son las que marcan los giros, los cambios en la historia, hacen que todo vaya a peor y que se complique todo. Normalmente las consecuencias de sangre van a ser perjuicios en tu cuerpo. Las consecuencias en plata son que cada vez te vas a ver más apurado o que tus necesidades económicas te van a llevar a situaciones como deberle dinero a quien no deberías, o que cuando vayas a echar mano de un objeto te encuentres que han venido los del embargo y se han llevado de tu piso franco aquello que tú ibas a buscar. Hay multitud de consecuencias y las consecuencias están tasadas. Hay una lista en el manual donde iremos viendo pues cada vez qué es lo que se produce. ¿Hasta aquí alguna duda con el sistema? De todas maneras, yo tengo una. ¿Por qué hay dos columnas en las resistencias? Hay una columna a la izquierda de sangre, mente, plata, sombra, reputación y otra a la derecha. Sí, es lo que comentábamos antes, porque está mal, hay que rehacerla. No hay más problema. Ahora después hablamos de esas puntuaciones que tenemos en resistencia. En cuanto a tiradas, estrés y consecuencia, tenemos clara la cadena de que la acción te produce estrés, el estrés produce consecuencia. Sí. Vale, perfecto. Entonces aquí lo importante, mecánicamente, aparte de las tiradas, es que gestionéis el estrés del personaje. Hay maneras de ir liberando el estrés. Y es súper importante que las llevéis a cabo, porque si no el personaje revienta muy pronto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Veis que tenéis abajo a la derecha una casilla que pone recargar? Y una pequeña frase que nos indica un tipo de acción muy amplia, muy genérica. Bien, pues cada vez que llevéis a cabo esa acción, que es propia de cada clase, algo que nos encaje a todos los que estemos en la mesa en esa acción, descarguéis estrés, porque habéis cumplido vuestro propósito. Os estáis comportando de una manera que os sentís más seguros, más tranquilos y por tanto el estrés disminuye. En el caso de... El caballero es participar en un exceso temerario. En excesos temerarios, en plan, sí. Voy a echar una ruleta rusa para desestresarme. Me tiro por el puente detrás de aquel tipo. Pues te recargas porque te encuentras bien del subidón. En el caso del del juramentado, que es un vigilante de un barrio de Spire que se llama La Percha, es una especie de justiciero, es llevar a un criminal ante la justicia. No se trata de coger a un señor y llevarlo a un tribunal, no. Tú, en este caso, eres el juramentado, es el juez, es el jurado y es el verdugo. Cuando es decir, mi espada puede ser la justicia, ¿no? Sí, de hecho es la justicia. Cuando tú practiques la justicia con alguien, te recargas, te reafirmas en lo que tú eres. Y según quien haya sido, mira, si es un raterillo de 3 al cuarto, que tampoco tenía mucho sentido eso, pues te voy a decir, es que ese no es un enemigo de la causa, ese simplemente es un pobre drogo que está por ahí intentando llevarse los cuartos, aquí no hay recarga. Si te cargas, por ejemplo, a un esbirro de, digamos, un capitán mercenario que está oprimiendo allí a un barrio de la ciudad, pues te diré, vale, es un D3 que te recargas del estrés. Si es el mismo capitán de la guardia, diremos, mira, pues ya te recargas un D6. Y si es el Aelfir o el draw importante que está manejando a ese tipo, a ese capitán, ya estaremos hablando del malo maloso y tendremos un D8 de estrés para recargarnos, por ejemplo. Bien. Pues vamos a hablar de dos cositas que tenemos aquí en la hoja antes de pasar a lo que es el equipamiento y las capacidades. ¿Veis que este tiene en don? Tiene 2 frases escritas. Hay personajes que tienen 2 dones, otros que tienen 1 y otros que no tienen absolutamente nada. El don se genera cuando en la creación de personaje, que eliges tu trasfondo y eliges tu clase, la clase de este es juramentado, te coinciden habilidades. Entonces, en lugar de tener
doble habilidad, tenemos un don, que es una especialización dentro de esa habilidad. En el caso de este, por ejemplo, que durante su creación recibió 2 veces, lo hice así para que se viera cómo va, recibió 2 veces el de furtivo y recibió 2 veces el de perseguir, pues tiene un don que es esconderse entre las sombras y otro que es perseguir a un enemigo del pueblo Drow. Cuando realices una acción que encaje en esta categoría, recibirás ese 4º dado que hablábamos antes, el de maestría, para llevar la reserva hasta el tope. La maestría también se puede recibir porque tengas algún conjuro que te la dé, alguna capacidad, o si quien dirige, viendo la situación en general, dice, oye, pues mira, me parece que esto te lo estás planteando muy bien, el plan que te has preparado aquí tiene muchas posibilidades de salir bien, consigues maestría durante esta situación o para esta tirada. Bien. Y abajo veis que tenemos los vínculos. Los vínculos son importantes. En una partida de one shot es más difícil que salgan a relucir, pero es una de las herramientas principales de los personajes. Tenéis un vínculo con otro de los personajes de vuestra célula, que son los personajes de los jugadores que están en la mesa, que se establecen entre una pregunta rápida, y después tenéis un vínculo con un PNJ o con varios PNJ, según sea cada clase de personaje. Esos PNJ son muy importantes. Son personas que conocéis dentro de la ciudad, tienen sus vidas, por supuesto su nombre, sus propias relaciones, os permiten llegar a círculos y a tipos de actividad que vosotros no controláis. Son, en principio, buenos amigos, gente de confianza, gente a la que le puedes pedir un favor con la certeza de que no te van a denunciar a la guardia. Normalmente saben en lo que andas metido y todavía no te han denunciado. Así que hay cierto feeling ahí. Pero eso puede cambiar. Cuando tú recurres a ellos, cuando los presionas, cuando le pides cosas, cuando empiezas tú a ponerlos en peligro. El vínculo es otra resistencia. Es una resistencia propia que es del vínculo. Y lo que haga ese vínculo le va generando a él también estrés. Eso lo controlo yo y ese estrés del PNJ termina también estallando y provocando consecuencias. Pues desde que te delate hasta que lo descubran a él, lo ejecuten y pierdas el vínculo, hasta que te haga una jugada rara y te meta allí la cabra en el corral, cualquier cosa, que también están especificadas lo que son las consecuencias de los vínculos. Y veis que en el centro tenemos una cosa que es equipamiento. El equipamiento en este juego, en su mayor parte, es meramente descriptivo, no tiene más historia. Hay algunas veces que necesitarás tener algo para poder hacer una acción. Si quieres subir por la pared del muro exterior de Spire y no tienes una cuerda o no tienes un mecanismo que te permita hacerlo, pues sí, a lo mejor subes una cantidad de metros y al final te vas a caer y te vas a matar. Y se te dirá, mira, no lo hagas. Luego, si quieres subir, eso ya es problema de cada uno. Sí que habrá acciones que te diré, no tienes esto, no puedes hacerlo, pero no es lo normal. Sin embargo, cuando vamos a las armaduras y el armamento, sí que tenemos unas características propias de esos objetos. Ves que la armadura pues te da un valor de armadura. Ese valor de armadura lo vamos a ver ahora cuando hablemos de los espacios adicionales de resistencia. Pero quiero que tengáis en cuenta que la armadura aquí se rompe, se estropea. Cuando te protege, se queda dañada. No es algo que lleves perenne alrededor tuyo que te vaya a proteger siempre, ni mucho menos. Abajo veis que tiene un arma, que es el cuchillo dios. Estos juramentados pues capturan pequeños dioses, espíritus, los ligan a su arma, a sus armaduras para poder usar sus habilidades. Y ves que tiene unas características, ¿no? D3, que es el estrés que le provocas al enemigo. Disimulable, porque la puedes esconder por donde tú quieras. Y vinculado, que la puedes usar para emplear tus capacidades de juramentado. Las armas tienen muchas etiquetas. Veréis que hay algunas que pone un disparo, peligrosa, recarga, brutal. Todas esas etiquetas tienen cuestiones mecánicas muy claras asociadas de una lista. No son etiquetas que vayamos a interpretar, sino que están perfectamente tasadas. Y las capacidades. Ves que el personaje tiene unas capacidades que se le otorgan en la creación, las recibe, y después conforme vayan avanzando, que aquí pues no lo vamos a poder hacer si son one shot, pues va recibiendo cada vez más capacidades. Todas las capacidades de la clase están relacionadas con lo que representa la clase. En el caso del juramentado, pues prácticamente todas van a estar orientadas a esa idea de un vigilante enmascarado que aparece donde menos se lo espera para traer justicia y va allí a partirle el lomo al que sea el enemigo del pueblo de los ojos.
Por hacernos una idea, tiene infiltración sorpresa, que es que tú puedes narrar cómo apareces en una escena siempre que haya una probabilidad que sea factible de que eso ocurra. Tú te figuras la manera, la planteas, lo vemos todo, sí, vale, bien. Yo qué sé, apareces saliendo de un barril que habías metido allí antes o entras por una ventana en el momento oportuno, lo que queramos narrar. La hoja de juramentado es esa hoja que tiene, ese cuchillo, que es lo que le va a permitir usar todas sus demás habilidades de juramentado. Y en este caso, si este pobre desgraciado la pierde, o se la quitan, o se la rompen, o lo que sea, se queda sin poder usar sus capacidades. Tiene que llevar a cabo un ritual en el barrio de la Percha para forjar otra, capturar un dios, montarse allí un problema grande, y al final pues tendrá su hoja. Y la última, el secreto del miedo, que es que está muy chiquitito, no llego a verlo. Sí, despiertas al dios que tienes allí enjaulado en tu arma y durante el combate pues el tipo de dado de tu estrés aumenta en 1. En este caso tienes de 3, pasaría a ser de 6. Eso, teniendo en cuenta que aquí los personajes no jugadores solamente tienen una resistencia y que los normales, que no son grandes monstruos o grandes villanos, se mueven en 3, 4 de resistencia, 5, un guardia, un mercenario, un señor de andar por casa, pues esto lo convierte en una auténtica máquina de matar. ¿Alguna duda sobre las mecánicas, sobre capacidades? Seguro, chavales. Yo ya lo jugué, ¿eh? El primer día tuve muchas dudas en la sesión 0. Y como aquí no podemos hacer sesión 0 para el one shot, de todas maneras, cuando estemos jugando, pues a quien esté dirigiendo en vuestra mesa, pues le preguntáis. Es normal que vayamos haciendo paradas, que nos vayamos metiendo en meta, que vayamos haciendo cosas. Y hay una cosa que no termino de ver, es cuál es la estética de estos draw. Mm. Les he dicho, olvídate de D&D, piensa en los nórdicos y no sé cómo son los nórdicos. Y físicamente estos draws, estos elfos oscuros, tienen la piel de color ceniza, la piel de un color gris oscuro. Hay otros que son albinos, tienen los ojos de un color rojizo, otros son así como de un color anaranjado. No ven en la oscuridad. De hecho, para los druidas es muy importante la luz artificial, y cuanto más abajo vamos de la torre, los mecanismos para iluminarla son cada vez más rudimentarios y más escasos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Una costumbre cultural de los druidas es que siempre intentan llevar encima algo que proporcione iluminación, una vela, una antorcha, un farol, lo que sea. Suelen vestirse con gran cantidad de ropa, porque aunque Spire en su mayor parte está incluida dentro de esa torre y en las cavernas subterráneas, sí que hay barrios en el exterior. Hay barrios muy grandes fuera de la torre y siguen sin soportar la luz del sol. Por ejemplo, ahí tenemos uno de esos drow albinos. Se visten con túnicas, con capas, con sombreros, utilizan lentes ahumadas para evitar la luz del sol. Aquí en Spire las armas, aunque son muy, muy comunes, están prohibidas. De hecho, si vais por ahí cargados con armas, la guardia va a llegar a preguntaros, caballero, ¿qué hace usted? Y es muy importante que seáis discretos, que no recurráis a la violencia sin sentido, que busquéis más el subvertir esas instituciones que queréis derribar que entrar a sangre y fuego. Por lo menos el Ministerio de Nuestra Señora Oculta actúa así. Hay otra organización que es claramente terrorista, que es la Vigilia Carmesí, que adoran a la luna roja de sangre, que esos son asesinos. Los drows del ministerio no son así, comparten objetivos, pero no comparten métodos. El nivel tecnológico, que va relacionado un poco con la estética, aunque es un nivel de baja fantasía, sí que hay algunos pinitos tecnológicos que están empezando a aparecer. No por los drows, sino por los humanos, que están haciendo descubrimientos sobre tecnologías perdidas del pasado, que recuperan y están intentando crear pues, dispositivos de muchos tipos. La mayoría no funcionan, la mayoría son peligrosos, la mayoría terminan dando muchísimos más problemas que lo que solucionan. Pero, por ejemplo, hay armas de fuego, hay lugares de la ciudad donde se empieza a usar la luz eléctrica, se están empleando técnicas de cultivo en el barrio del Jardín que utilizan esa luz eléctrica para potenciar el crecimiento de las plantas. Hay algunos vehículos a vapor e incluso alguna máquina voladora. Todos son peligrosos e inestables. Bueno, gracias. ¿Alguna otra cosilla por ahí?
Sí, en la hoja del juramentado, en el equipamiento, Sí. bueno, me surge a nivel de ambientación. Las ropas de cierto color tienen un significado especial, quiere decir, que sea de color rojo quiere decir que está vinculado con esa tercera faceta de la luna, la de la luna carmesí o Me es encanta. anecdótico. Hay colores O que sea, están vinculados a ciertos aspectos de la cultura de los drow. Por ejemplo, en el barrio de La Percha, que es un barrio muy pobre, donde ni siquiera va la guardia, que no está dentro de la torre, sino está colgado en el cuerpo de la torre a mucha altura por fuera, es muy inestable, se va a caer. Estos juramentados son quienes ejercen la justicia. Y el rojo, a lo que hace relación, es a la relación que tienen con la sangre, porque ellos son también los verdugos y además tienen una relación muy cercana con la vigilia carmesí. De hecho, hay muchos juramentados que, aparte de ser vigilantes de su barrio, son ministros de Nuestra Señora Oculta y además son vigilites de la vigilia carmesí. Nunca sabes dónde puede haber un vigilite de la vigilia carmesí y te puedes dar más problemas, incluso puede estar dentro de tu grupo y nunca sabes dónde va a aparecer. Luego, por ejemplo, los azuritas que van vestidos de azul y dorado son del dios del comercio, del dios del oro, y sus colores, en cuanto que los ves, ya te los encuadran donde va. Las comadronas suelen ir vestidos con tonos de negro y rojo oscuro que inmediatamente ya las identifican. Hay un código de colores y de vestimenta que se va aplicando por la ciudad. Incluso los nombres de los personajes no jugadores te van a indicar directamente, normalmente, a qué estrato social pertenecen y por qué zona de la ciudad es más probable que se muevan.